es que, lo dan además con una alegría tremenda, dice que 34,4% de personas, y además ellos llaman jóvenes menores de 44 años y desde 18, no pueden independizarse por falta de recursos económicos. Esto está demostrando una gran pobreza encubierta, o sea, no pueden abandonar el hogar materno. Lo interesante es ver este porcentaje, cuánto era en los informes anteriores, para ver si con todo lo que se llamó el boom del crecimiento económico, esto había ido a más o a menos. Y fijaros, se llevan dando informes desde el año 96 cada 4 años, y fijaros cómo ha aumentado el porcentaje de este colectivo que no se puede independizar. En el 96 eran escasamente el 8%, y en el 2008 ya es un tercio de la población inferior a 44 años. Este dato es, o sea, realmente estremecedor para un pueblo, porque es la máxima edad, o sea, la edad más creativa, no solamente para formar un hogar, a ver qué hogar van a poder formar luego todas estas menopáusicas, ¿no? Con igual sentido de la palabra, porque si a los 44 años no se han independizado, pues después pocos hogares vamos a formar, pero no solamente eso, es toda la creatividad que existe en este bloque de edad, o sea, se está machacando. Bueno, el resultado final, además, era que casi 1 millón de habitantes de la CAP, y doy datos de la CAP porque os digo, aquí no se han dado y pueden ser extrapolables a niveles de población, esto es casi el 50% de la población, vivían un problema de vivienda. Además, los desahucios se están disparando, según tenéis que ir viendo la prensa, y lo que es más grave es que aunque desde colectivos como el Cárcel, como desde otros colectivos, estamos dando para hacer colectivo el desahucio, o sea, para que se vea que es un problema de toda la sociedad, o sea, la gente lo oculta, se está viviendo con vergüenza. Vemos que lo que muchas veces ya hemos dicho, y aquí también en esta ciudad lo hemos debatido en otras instancias, es un problema de valores. Se está viendo todo esto como me sucede a mí, qué vergüenza, lo tengo que tapar, que no se enteren los niños, que no se enteren no sé qué. Entonces no se socializa. A pesar de este dato, la actuación pública en vivienda, digo que es totalmente residual, y aquí veis, por ejemplo, que en Nafarroa la inversión del gobierno en presupuestos era 96 millones, y lo que llama la atención es que hay más ayuda pública en vivienda por desgravación fiscal que por inversión directa. En desgravación fiscal, el gobierno de Nafarroa ha dado una ayuda de 162.000 millones, o sea, de 162 millones. Entonces, lo que quiero resaltar es eso, que hay una ayuda escasa y que encima es a través de la fiscalidad a la adquisición de vivienda, porque de estos solamente 7 fueron para el alquiler, luego veréis los datos en presupuestos. Bueno, eso era un poco datos que podemos ver en la calle. Otro dato que podemos ver es con la gente mayor. El 85% de toda la población dependiente de Nafarroa, de mayores dependientes, no tiene ningún tipo de servicio público. O sea, esa es otra realidad que la tenemos ahí. Si miramos en el INEM, por ir viendo fotografías, de las personas inscritas en diciembre de 2009, teníamos inscritas 168.000, solamente el 45% cobraban prestación contributiva, o sea, por haber cotizado. Luego, un 31% no cobraba esta prestación, estaban con los 420 euros o ayudas familiares, y un 24%, lo que es muy importante, porque es casi 1 de cada 4, no cobra ningún tipo de prestación. Y lo que además estamos viendo es que cada vez va aumentando la gente que no cobra prestación, porque está aumentando el desempleo de larga duración. O sea, los primeros que entraron en esta crisis están agotando ya las prestaciones. Bueno, toda esta es una realidad que lo vemos, que se da además con gente que tenía trabajo o que tiene trabajo, pero es un trabajo muy precario. O sea, es esta realidad la que genera pobreza, y me ha parecido interesante coger esta frase de la jefa de Asuntos Sociales de la Comisión Europea, que en un discurso el Día de la Pobreza, el 17 de octubre, dijo que va a aparecer una nueva clase social en Europa marcada por la penuria de los efectos de la crisis, y que se nutrirá de los trabajadores pobres. Y empezaba a dar datos de cuántas personas, estando trabajando, no en desempleo, son consideradas pobres porque sus salarios no llegan a los umbrales de pobreza. Pues el gran hueso de esa pobreza lo teníamos precisamente en Euskal Herria, o sea, en Euskal Herria. Bueno, por tanto, lo que se plantea es chequear la democracia económica. ¿Cómo puede hacer un gobierno, una institución pública, para, ante estas realidades, o sea, hacer otro modelo? Bueno, pues lo primero que hay que hacer para chequear la democracia es ver cómo está distribuida la renta
población, ver si ese pollo que está en la mesa nos lo repartimos entre todos igual, o algunos se come solo la cabeza y otros los huesicos y el señor padre de familia gordo se lo come todo, ¿no? O sea, es muy importante ver cómo se está repartiendo esa tarta, esa distribución de renta. Y además hay que ver cómo está interviniendo el sector público, donde son sus vías de intervención, el sistema fiscal, los presupuestos y donde puede legislar. Entonces, cuando vamos a ver cómo está distribuida la tarta o ese pollo, vemos lo siguiente. El PIB per cápita de Nafarroa, aquí se podrá decir si la población es más o menos, es la registrada, las estadísticas que me han pasado, el PIB per cápita está en 33.600 euros anuales. Eso es per cápita, desde el niño hasta la persona mayor. O sea, eso es lo que le correspondería a cada uno su trocito de pollo, si se repartiera en igualdad. Esto quiere decir que una con dos pensionistas tendría que tener 66.000 euros. Una pareja con un niño tendría que tener 99.000 euros. Y si tiene ya dos niños, pues le tocan casi 130.000 euros. ¿Conocéis muchas familias así? Estamos hablando de la media, que les estén dando su parte en la riqueza. Bueno, lo que vemos es que nadie, o sea, se acerca de nuestro entorno a esto. Que si miramos a los jubilados, pues la pensión media está en 11.200, o sea, es que es un tercio de la que le correspondería, y encima no suelen cobrar los dos, suelen cobrar uno. La deuda, que cuando se muere el uno, a la otra le queda pues 8.000 euros anuales, también muy lejos de esos 33.000. Y si vemos ya lo degradante de la gente que está en el mercado laboral, que cada vez hay más gente que su salario se determina con el salario mínimo interprofesional, pues estaba en 8.736. Bueno, ahora le han subido 6 euros mensuales, que multiplicado por 14 pagas, pues bueno, 1.100 euros ha subido esa cifra. Entonces, esto nos da idea, cuando vemos la media y vemos la realidad de la gran concentración de riqueza, porque la media es real, porque esa es la riqueza que se ha generado en Nafarroa, ese es el número de sus habitantes, y si se les distribuyera democráticamente, eso es lo que correspondería por persona. Entonces, lo que vemos es el gran índice de concentración de rentas que tenemos. Os he puesto el de acá porque no tengo el de Nafarroa, este informe para hacer este índice lo sacó el Eustat, y deciros, no os voy a explicar este índice, deciros que este índice se mueve entre 0 y 1 y que hay un acuerdo económico en que si un índice pasa del 0,5 es un país con una alta concentración de renta, normalmente ligados a países bananeros, corruptos. Bueno, pues el blanco que tenéis ahí al lado de Brasil es la comunidad autónoma vasca, pero es que Nafarroa está al mismo nivel de distribución, o sea, de renta per cápita, menos, o sea, pero son totalmente análogas. O sea, fijaros la media de la OCDE de todos los países y mirar pues, países como Noruega, otros países. O sea, tenemos la mayor concentración de rentas de toda la Unión Europea y ya ves, de las más altas mucho más que la OCDE, o sea, a niveles de países corruptos. Pronto, bueno, a Qatar no llegamos, no a Qatar como país, pero bueno. Entonces, ¿cómo se puede distribuir la renta? Bueno, la renta está muy concentrada y podemos decir, vale, está muy concentrada porque el señor del BBVA se lleva no sé cuántos millones de euros al año, y claro, al hacer la media nos da los 33 y no podemos controlar el sistema financiero y no podemos no sé qué, es lo que nos cuentan. Vale, pero yo como sector público, ¿qué podría hacer si quiero distribuir, si quiero hacer algo más justo? Y tienen elementos de política económica. De hecho, los economistas, cuando estudiábamos en otra época, ahora ya no lo estudian, estudiábamos economía política.